Muy buenos días a todas, a todes. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión, ¿no? De esta serie de charlas en torno a las violencias y la universidad. Les agradezco enormemente su asistencia. Y bueno, como saben, como lo habíamos advertido en un principio, esta es una serie de charlas que tiene por objetivo sensibilizarnos, ¿no? También visibilizar muchas de las problemáticas que se encuentran en este momento ancladas tanto al conflicto que ahora mismo advertimos y estamos experimentando en nuestra UAM, cada una de nuestras unidades, como también en el eh, marco, ¿no? En cada una de las esferas de nuestra vida social. Entonces, les agradezco enormemente su asistencia. Y bueno, el día de hoy será una sesión bastante intensa en el sentido de que justo tocamos el corazón de los conflictos, ¿no? Vamos a ver puntualmente, bueno, qué sucede con estos fenómenos, ¿no? Que se encuentran anclados a la violencia estructural, ¿no? De esta manera vamos a ver, bueno, qué es lo que pasa si en el caso de las compañeras, este, ¿no? Activistas, en el caso de las colectivas, pero también de los grupos, de los distintos colectivos y grupos sociales que experimentan y que advierten y que crean sus formas de lucha, ¿no? Y que viven esta violencia de distintas formas, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, bueno, muchísimas gracias, ¿no? La sesión anterior, pues vimos justo la base, ¿no? De esta de lo que nos ayuda a comprender ese sistema de violencias, nuestras herramientas desde el sistema sexogénero, ¿no? Y de cómo pues se configura, ¿no? Estas narrativas que decantan en lo que hoy vamos a advertir, ¿no? Desde los estereotipos, ¿no? De género, desde estas condiciones, estas narrativas, estos imaginarios y estas bases simbólicas que advierten pues ya la presencia de una violencia y que por supuesto, ¿no? Deviene toda una serie de violencias que vamos a ver el día de hoy y que por supuesto pues está ahí la violencia de género, la violencia contra niñas y mujeres, ¿no? Todas las mujeres, ¿no? Ahí también está por supuesto desde nuestra mirada las mujeres trans, pero también hacia las disidencias, pero también esta parte que está atravesando clase y fenotipo. Entonces, pues muchísimas gracias. Y en ese sentido, justo donde lo dejamos el miércoles anterior, pues se pueden advertir qué es lo que ocurre con estos imaginarios y qué es lo que ocurre, esto que vamos a ahondar en nuestra última sesión el lunes, con los aparatos discursivos y con el lenguaje. Si estamos hablando de que finalmente el lenguaje, ¿no? Está estructurando toda una serie de pautas, ¿no? Desde el discurso, desde la esfera de la política institucional incluso, pero desde las condiciones de lo político a nivel social, a nivel colectivo, a nivel grupal, pues, ¿qué está pasando en ese horizonte y cómo termina, ¿no? De registrarse este tipo de violencias que quizás las experimentamos como a veces casos aislados, pareciera como esta parte de no pasa nada, está bien, ¿no? En esto que vamos a hablar como la normalización de estas violencias y que, por desgracia, nos están totalmente llevando hacia contextos donde, valga la redundancia, no es que queremos hacer una condición, ¿no? Donde se nos llame alarmistas ni nada, pues es el escenario del horror, ¿no? Ante, pues evidentemente, si estamos hablando que simplemente el año pasado cerramos con 947 feminicidios a nivel nacional, ¿no? Pues esto, junto con todas las muertes, por supuesto, esto que tenemos que también tener en correspondencia, que todas las corporalidades, todos los cuerpos importan, ¿no? Pero en esta parte, pues que en la violencia contra las mujeres estamos viviendo esto, ¿no? También tenemos esta pauta con los transfeminicidios, ¿no? Entonces, esto evidentemente nos lleva a replantear qué está pasando. ¿Qué está pasando? Por supuesto,
en una condición donde nuestra universidad, las universidades públicas y privadas, pues todas están llevando este punto donde la población, ¿no? La comunidad, no solamente estudiantil, advierte, experimenta y denuncia de distintas formas estas violencias que obviamente, como lo vimos el lunes, tienen que ver con estas formas de desigualdad, ¿no? Esto que vimos el lunes, que es, ¿no? De a poquito, ¿no? Como, pues, ¿por qué en ese sentido el género, y hoy que lo vamos a ver, la perspectiva de género, la transversalización, son sumamente importantes? Pues porque justo ahí es donde se integra este mecanismo de desigualdad junto con todas las desigualdades que plantea el proyecto heteropatriarcal, ¿no? Hoy vamos a ver justo qué pasa y además hay una situación que hay que abordar, ¿no? Cuando hablamos de heteropatriarcado, por supuesto, se suma a esto que vamos a hablar un poquito ya en la última sesión del lunes sobre un poquito los distintos feminismos, ¿no? Y sus paradigmas. Pues hablamos también de este patriarcado, por supuesto, y de esta conformación de poder que está guiada, ¿no? Por el horizonte, por este dogmático, ¿no? Donde el hombre, como esta figura, este ente, ¿no? Tiene totalmente, o pareciera, se ha creado esta narrativa, esto que vamos a ir desmontando durante la sesión de hoy, pues el poder, ¿no? De generar cualquier condición y siempre auspiciando su propio programa político, mediante, obviamente, los dispositivos de violencia. Entonces, cuando decimos heteropatriarcado, aquí hay otra, ¿no? Digamos, otra resonancia que tiene que ver también con las disidencias sexuales, ¿no? Y que eso es muy importante. Cuando hablamos de perspectiva de género, esto que yo les decía que también es básico, comprenderlo así, desde les decía el miércoles, bueno, es que cuando hablamos de género, de perspectiva de género, yo no necesariamente estoy hablando de feminismo o de los feminismos, ¿no? Va más allá que desde luego, como lo vimos el miércoles, pues esto viene desde el montaje de los feminismos, desde los estudios de la mujer hasta ya los feminismos son las primeras, ¿no? Nuestras antecesoras, nuestras bisabuelas, abuelas, ¿no? Madres, que se encargan de ver cuál es el desarrollo de estas desigualdades y a dónde nos lleva, a qué es lo que nos toca en esta división sexual del trabajo y por qué es tan desigual. Bueno, pero también a esto se suma esta condición de la disidencia sexual, ¿no? Y sobre todo en un plano donde hoy por hoy es tan importante advertirlo, ¿no? Hablábamos un poco qué pasa con estas identidades de género, también por qué estamos advirtiendo, pues si hablamos en términos de crímenes de odio, ¿no? De condiciones de una violencia que se vive por no estar dentro, ¿no? De este sistema binario heteropatriarcal, ¿no? Por no asumirse justo como lo marca el sistema binario heteropatriarcal, hombre o mujer, y en esta división sexual del trabajo, estas correspondencias dentro de esos roles y dentro de esos estereotipos que se formulan. Entonces, bueno, eso es un poco lo que vimos el miércoles pasado. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, todas, todes, ¿no? Es un gusto que estén llegando y que nos estén escuchando. Bueno, pues justo el día de hoy, entonces vamos a ver qué pasa con la violencia. ¿Qué es lo que está generando que lleguemos a estos puntos donde, como lo decía hace unos minutos, no solo estamos hablando de esta violencia de, bueno, por supuesto, no enfocada o focalizada, sino que estamos viendo, partamos desde esta condición de la violencia y cómo hemos sido traspasadas, atravesadas todas, todas por este proyecto heteropatriarcal. Entonces, bueno, voy a compartirles pantalla, ¿no? Les digo que es un poco intensa la sesión de hoy. Entonces, permítanme un segundo. Ok. Bueno, entonces tenemos que en esta charla, que es la erradicación del sistema de violencias, ¿no?
tenemos justo esta condición, ¿no? Lo primero que tendremos que entender es qué sucede con la visibilización de la violencia en la vida cotidiana, ¿no? Esto que es lo que les digo, bueno, el gran problema es que normalizamos esa violencia, ¿no? Estamos como normalizando, estamos por ahí advirtiendo este sistema, pero pareciera, y eso es algo que siempre lo señalo en las clases, en las sesiones, que ya este, extraño profundamente, es esta parte de decir, bueno, ¿qué qué es violento y qué no? ¿Cómo es que hemos llegado al punto de normalizar prácticas que son profundamente violentas y que nos llevan a este punto, ¿no? Entonces, ahí sí tendríamos que advertir que dentro de este contexto contemporáneo, pues los distintos tipos de violencia que ahora vamos a ver, ¿no? A advertir, pues nos llevan justo como a ver esta mediación entre el género, la clase y el fenotipo. Al mismo tiempo que advertimos que esto es, como les decía hace unos minutos, esto tiene que ver con este programa heteropatriarcal, en donde pues desde las infancias estamos viendo cómo, pues justamente por eso es un programa, ¿no? Desde las infancias hay esta praxis, estas pedagogías, ahorita vamos a ver estas pedagogías de la crueldad, como bien lo dice ese gato, y que nos están, digamos, sosteniendo, advirtiendo esta condición, ¿no? Donde pues finalmente puedes, ¿no? Pierden la vida cientos, miles de personas en el mundo. Entonces, junto a esto, pues vemos cómo esta violencia se despliega en diversas prácticas y que lo que ahí está, digamos, el programa heteropatriarcal logra suspender la idea de vida, ¿no? Algo tan básico como, bueno, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a que estemos, digamos, pues del derecho a tener una vida digna, ¿no? Es tan básico como esto, pues lo que crea el heteropatriarcado es este proyecto que lo que hace es como proteger y reproducir mediante el despliegue de prácticas esta condición, ¿no? Entonces esto se ve registrado en la cuerpa, en el cuerpo, en los distintos espacios privados y públicos, en las prácticas y en la generación de narrativas e imaginarios. ¿Mm? Entonces ahí es donde vemos que esta violencia rebasa la contención del espacio privado. Esto que ahorita vamos a verlo, ¿no? Y que como lo hablamos desde el miércoles, pues es obviamente nos remonta a siglos, nos remonta a situaciones donde hemos estado, ¿no? Absolutamente anclades a estas pautas y que de repente nos llevan a advertir, bueno, que no solo tiene que ver con el espacio doméstico o privado, sino que es en la esfera pública también donde se advierte, es en la división sexual del trabajo, pero también es en las instituciones, ¿no? Y por supuesto, pues en las instituciones educativas. Así es como, bueno, llegamos a esta parte. Entonces, ¿qué pasa frente a este proyecto neoliberal con la violencia de género? ¿No? Ahí entonces vemos, ustedes, ¿no? La mayoría están de alguna manera, quizás lo han visto en toda la universidad, en todas las unidades, pues tenemos siempre un violentómetro parecido a este, ¿no? Que y cada una de las instituciones, ¿no? El Politécnico, la Universidad Nacional, la UNAM, nuestra casa abierta, ¿no? Al tiempo, pues tenemos esos violentómetros, por ahí también incluso la Universidad de Guanajuato, ¿no? La doctora Rosalia Carrillo también ha hecho el suyo, y todos tienen, digamos, estos vasos comunicantes y registran estas formas de cómo nosotras podemos hacernos una idea de qué es realmente violencia. Y bueno, cuando uno va leyéndolo, pues va advirtiendo que va desde les digo, estas pautas de normalización, ¿no? Desde las bromas hirientes, ¿no? Esto que llamamos y que hoy por hoy, pues cada día es más escabroso hablarlo, ¿no? Por sobre todo lo que estamos registrando en nuestras infancias,
nuestros adolescentes, ¿no? Con el bullying, ¿no? Pero también es como el chantaje, pero también vemos que es la ridiculización, la descalificación, la culpabilización. Entonces, ahí estamos ya viendo cómo esto plantea, si lo vemos, ¿no? Desde un análisis sumamente detallado, que esta violencia, esto que dice este violentómetro, este instrumento para medir la violencia, que llega hasta el acto de asesinar, de quitarle la vida, ¿no? A nuestros pares, pues en realidad no es, o sea, es una violencia que se despliega entre todos, ¿no? Cada uno de quienes, estamos en la sociedad. Entonces, bueno, pues ahí vale la pena como registrar que la violencia de género pues, se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género, ¿no? Eso es lo que, digamos, la distancia que tenemos, ¿no? Es por eso la focalización. Tiene su origen en la desigualdad de género, esto que vimos la sesión anterior, en el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Pareciera que es obvio, pero no, ¿no? Ahí sí tenemos que advertir, donde hay una desigualdad, donde hay una relación, esta, la famosa relación vertical, la verticalidad de las pautas y de las prácticas de las relaciones, ¿no? Que ostentan este poder y junto con la generación, la reproducción de prácticas dañinas. Es decir, si estamos en una relación vertical, yo empiezo a violentarte porque tengo más poder sobre ti y dentro del sistema heteropatriarcal, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, pues es que yo soy hombre, entonces, o yo tengo más poder. Vamos a hablar en un momento también qué pasa con, ¿no? Por eso, con el fenotipo y la clase, no vamos a ver que también, pues hay un ejercicio del poder desde las mujeres que están adheridas, ¿no? No esto, por eso les digo, es más complejo que decir que hombres y mujeres, eso es cierto, ¿no? Y entonces vemos que pues, las mujeres pueden ser heteropatriarcales, claro que sí, ¿no? Y las mujeres pueden ostentar un heteropatriarcado blanco, claro que sí, esto lo vamos a ver en un momento con Bell Hooks, por ejemplo, ¿no? O Angela Davis, ¿no? O con por supuesto, con Silvia Rivera Cusicanqui, con Gloria Anzaló, que están ahí, ¿no? Advirtiendo aguas, ¿no? También hay mujeres que están haciendo este abuso de poder, también son heteropatriarcales. Entonces, bueno, ahí es donde vemos que esto se utiliza principalmente para subrayar estas diferencias estructurales, ¿no? Basadas en el género y que colocan a las mujeres, a las niñas una situación de riesgo, pero también a hombres, ¿no? Y por supuesto a niños, es decir, a todas las infancias y que pueden ser blanco de esta violencia de género. Un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando siempre es como la duda, ¿no? En las sesiones, en clase, bueno, y si yo soy hombre, también podría ser violentado, o sea, también, por supuesto, pero podría ser un blanco para que se diga que han ejercido sobre mí violencia de género, claro. Cuando yo, por ejemplo, por ser hombre también, estoy invisibilizando o estoy borrando o estoy quitándote tus derechos, ¿no? Pensemos también, por ejemplo, en esta parte, es algo que siempre lo hablo, ¿no? No solo desde las disidencias sexuales, sino también qué pasa, por ejemplo, con las licencias por paternidad o qué pasa también, ¿no? Con los niños, esto que hablábamos de los estereotipos, pues tú no porque eres niño, ¿no? Ahí también se están generando, ¿no? Estas violencias. Que por supuesto, esto no quitemos el dedo del renglón, que la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas, pues obviamente se magnifica en estas relaciones y abuso de poder. Ahora tenemos esta parte, ¿no? Por aquí, recordar estos tipos de violencia. ¿Qué pasa con esta condición, esta articulación, donde estas violencias pues permean la vida cotidiana y que también ayudan a que se invisibilice este hilo transparente, ¿no? De que no es violencia, se normaliza, ¿no? Como les decía hace un momento. Entonces tenemos ahí que
La violencia económica. ¿Qué pasa? Y ahora, además ahorita, que ha sido como tan nombrada en estas semanas por los padres deudores, ¿no? Que no están atendiendo a su responsabilidad y que ya va a haber, o no, por suerte, este punto ante la ley, ¿no? Que no podrán seguir, digamos, con su vida si no dan las pensiones adecuadas. Entonces ahí tenemos que consiste en lograr o intentar conseguir esa dependencia financiera de otra persona, manteniendo por esa dependencia el control, ¿no? Total de los recursos financieros y que impida acceder a ellos y a sus derechos, ¿no? Entonces, de esto tendremos primero como esta violencia económica. Después, una que es, obviamente, aquí es bien complejo cuando hablamos también de violencia psicológica, ¿no? Hay que decirlo, muchas veces estamos considerando, y ahora se dice sobre todo esto, ¿no? De hablar de la generación de cristal, ¿no? De infantilizar ¿no? O desdibujar estas condiciones, pero hay que tenerlo también muy en cuenta que por la violencia psicológica, y también vamos a hablar de la violencia emocional, entran ya este sistema de violencias, entonces aquello que parecía normal, pues fue la antesala para llegar, ¿no? A estas condiciones de crimen, ¿no? De absolutamente prácticas, ¿no? Criminales. Entonces, pues tenemos que ahí tiene que ver con esta intimidación, con generar intimidación y miedo otra vez mediante estas relaciones, ¿no? De poder y esta constante amenaza con poder incluso generar daño físico. Entonces, si yo te estoy diciendo, pues obviamente si no haces esto, te voy a golpear, si no haces esto, pues te voy a violar, ¿no? Ahí ya tenemos, ok, no se está estableciendo, parece que no se está haciendo, pero ya esto es violento, ¿no? O esta intimidación, ¿no? Si no haces esto, entonces, eso vamos a hablar también de la violencia digital. Yo le muestro a todos que me pasaste una nota. Yo le muestro a todos nuestro video grabando. O sea, ahí está también esta parte del chantaje. Y eso les digo, es la antesala, por supuesto, a la generación de la violencia física, ¿no? Quienes hemos sido víctimas de violencia física o sexual, ¿no? Pues estamos en esta parte donde no estamos absolutamente conscientes de que todo es la antesala, junto con la violencia emocional, que pues ahí es exactamente con estas pautas, perdón, ¿no? Como estas críticas, incluso esta descalificación y este abuso que se da dentro de estas relaciones verticales. Esto nos lleva, evidentemente, después de este terror y después de hagan de cuenta que es como preparar a esa víctima, ¿no? A la violencia física. Y esto hay que hablarlo, ¿no? Como les vuelvo a repetir, no es solo como de que hablamos en ese sentido, esto solo le pasa a las mujeres, no. Una cosa que siempre hablamos en las sesiones en sociología de género, es decir, pues es muy desagradable, es muy triste advertir que quizás lo que nos une, lo que nos identifica es que de alguna u otra manera todas, todos hemos sido atravesados por la violencia. Y al mismo tiempo veremos cómo este mismo proyecto nos ha llevado también a ser reproductores de violencias, sin que nosotros muchas veces lo advertamos. Esto que les digo, ¿no? Ese es el problema de la normalización, sea desde las crianzas, sea desde la agencia educativa, sea en la vida cotidiana. Esto nos lleva entonces pues a la violencia física, que bueno, evidentemente, como lo vemos en el violentómetro, pues tiene que ver desde todo tipo de maltrato, ¿no? Desde el pellizco, la bofetada, la patada, ¿no? O sea, los empujones, ¿no? Hasta esto ya nos lleva, ¿no? A la antesala aquí, y me faltó la violencia sexual, ¿no? Y ahí es pues justo pues la violación.
Esto que tiene que ver, pues evidentemente todos estos puntos que la violencia va escalando, termina en la violación, ¿no? Y pues evidentemente de ahí vamos hacia el feminicidio o el transfeminicidio. Y por ahí también puse esta violencia digital. Hoy por hoy hablábamos en la sesión del miércoles, esto también es muy importante porque les digo, a veces cuando hablamos de perspectiva de género, de violencia de género, de los tipos de violencia, a veces creemos que es muy obvio, pero ciertamente no lo es, porque si estamos hablando de que ha sido un sistema que nos ha ido, pues literalmente educando, ¿no? Es un proyecto, es una pedagogía, pues está hecho para que no advirtamos estas condiciones. E incluso no advirtamos cuando nosotros lo generamos. Entonces, hoy por hoy, en estas brechas, ¿no? Generacionales, donde lo digital, pese a que sí hay una brecha digital importante que normalmente va de la mano de esta condición de clase y a veces de género. Es muy interesante también algunos de las investigaciones que han salido al respecto, que las mujeres muchas veces son quienes también enfrentan esta brecha digital. Pues vemos que también para las generaciones, ¿no? Aquellas que nacieron después, ¿no? Ya, ahora sí, en este milenio, ¿no? En los 2000, después del 2010, pues quizás sí, que la vida digital, ¿no? Y hoy por hoy, que incluso hablamos ya de un metaverso, pues lo es todo. Les decía hace rato, pues no, en la violencia psicológica es muy común esta parte del chantaje donde dice, pues voy a compartir tus fotografías, ¿no? O era muy común, ¿no? Recordemos, tanto para chantaje, pero también sin que la persona, ¿no? Supiera y era entonces como otra vez su imagen pasada como cualquier cosa, ¿no? Ahí es donde se pierde entonces también ese sentido de la vida porque evidentemente pasa la cosificación. Entonces, ahí cuando hablamos de esta violencia digital, vean que qué importante o que es necesario que lo advirtamos, es que va unido a esta condición de la vida. O sea, tú me cosificas, me creas una imagen que puedes monetizar incluso, ¿no? Sin mi consentimiento y estás como, eso es una violencia absoluta, ¿no? De ahí por eso la importancia, por ejemplo, de la ley Olimpia. En ese sentido, bueno, sí hablaríamos, y aquí ya metiéndonos un poco más con teoría feminista, pues es que hoy por hoy, si lo vemos en las movilizaciones, no solo en ese sentido de las colectivas, sí, ¿no? Que en ese momento están en paro, ¿no? Y que nos mantienen en paro, sino de todos los movimientos que tengan que ver con este horizonte, desde los feminismos, desde las disidencias, pues también vemos que hay una cacería de brujas, ¿no? Eso es así, es un tema complicado, pero pues ahí también yo siempre lo hemos advertido, ¿no? Hay una criminalización. La culpa de todo la tienen las mujeres, la culpa de todo la tienen quienes están ahí convocando. Entonces, esto evidentemente tiene que ver y va de la mano con el famosísimo chivo expiatorio. ¿No? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, esto es más complejo, ojalá fuera tan fácil o simple como para infantilizar o criminalizar y bueno, ahí quedó, ¿no? O qué horrible que las chavas rayen y se apropien del espacio público y de la memoria, ¿no? Pétrea de los distintos monumentos, etcétera. Bueno, dice Federici, ¿no? En su libro, ¿no? Donde vuelve a tomar no solo Calibán y la bruja, sino esa es la cacería de las brujas. Dice, pues la casa de brujas se sitúa en el cruce de caminos de una serie de procesos sociales que allanaron el camino para el advenimiento del mundo capitalista moderno. Y esto ya nos está dando un horizonte de sentido. ¿Por qué? Porque justo el heteropatriarcado, como este proyecto, pues va de la mano con el capitalismo, sí o sí, ¿no?
siempre les digo, ¿cuál es el epítome del hombre heteropatriarcal? ¿No? Siempre es entre broma y no. Pues es este hombre blanco, ¿no? De ojos azules, pues absolutamente con un capital, ¿no? Simbólico, económico, que es el que manda y dispone esas relaciones desde la verticalidad. Entonces él es el que dice, pues es la bruja, ¿no? Y eso es lo que dice Pedrici desde el siglo XIII, pues ha sido la bruja, ¿no? La que siempre ahí, después de estar en una condición medianamente de independencia alimentaria, económica, donde todavía, ¿no? En esta baja edad media, pues se podía, ¿no? Ser autogestivas, ¿no? Y generarse su alimento, etcétera, pues justo llega con este orden eclesiástico y monárquico esta desarticulación, llevando a las mujeres al espacio privado, ¿no? A llenarse de hijos, a no tener ni siquiera la salvaguarda de sus cuerpos y de los cuerpos de su prole, y por supuesto a no tener o no poder generar, ¿no? Las condiciones precisas, y quitándoles el absoluto derecho de sus cuerpos. Aquí entonces pues tenemos algo absolutamente básico. Esto que Sayak Valencia vale la pena, la verdad, yo siempre es un libro que hay que leer mucho a Sayak Valencia, ¿no? Hay que leerla y aferrarnos también. ¿Qué está pasando con ese capitalismo? Yo sé, nos estamos metiendo con conceptos complejos, pero ahí, si ya tenemos esta formación, vale la pena, ¿no? Por supuesto, post-marxista, del capital. ¿Qué pasa en estos procesos post-neoliberales? ¿Qué pasa donde este capitalismo, no? Ahí tengo la cita, ¿no? Es una consecuencia directa del devenir del capitalismo primermundista. Es decir, todo este proceso de la globalización hegemónica neoliberal, pues, ¿en qué se traduce? En lo que vivimos, en lo que acabamos de vivir. O sea, imagínense, estamos hablando ya no solo de esta violencia de género, sino ahora sí de todas las esferas de esta vida que se advierte que se está administrando, por ejemplo, ¿no? Desde esta guerra, por ejemplo, contra el narcotráfico. Imagínense el contexto de un mundo, ¿no? De un Estado que ha vivido en guerra, bueno, toda la vida, ¿no? O sea, ¿qué pasó si desde la revolución institucionalizada, desde la revolución institucionalizada, ¿no? Pero luego también los delitos de cuello blanco, por supuesto, el narcotráfico, hasta llegar a esta discursividad donde todo tiene que ver con el mercado financiero global y, por supuesto, con las condiciones en donde pues advertimos que no, que los cuerpos no importan si no eres este epítome del hombre heteropatriarcal. Los demás son desechos. Entonces, aquí lo que está diciendo Sayek, ¿no? Es que pues justo va de lo fluido, de lo eufemístico, pero también del espectro, de la memoria. Esto se conecta, por supuesto, con lo que hablamos el lunes, con las condiciones. Por ahí creo que se perdió un poco la transmisión en vivo, mil perdones, que me parece que algo ocurrió, pero bueno, seguimos. Se pierde con las condiciones en que estas narrativas, estos imaginarios, cómo van permeando. Es decir, este es este gran programa donde ha tenido el tiempo necesario para pensarlo, ¿no? Si ya esta pedagogía de la crueldad eclesiástica no funcionó, bueno, pues se le va buscando y tiene que ver con este sistema incluso de consumo y tiene que ver con las otras pautas, no tanto en la condición y la reproducción del capital, pero como les digo, también de las narrativas y de los imaginarios. Entonces, bueno, pues a partir de esa globalización hegemónica, pues el cuerpo transita de ser mano de obra. Esto es muy importante porque pensemos que justo estos feminicidios, esta oleada dolorosa, terrible, angustiante de los feminicidios en todo nuestro país, en toda nuestra región latinoamericana, empieza por ahí, ¿no? Tiene que ver también con esta condición de clase.
Y ahí es donde vemos cómo, pues, de ser esta mano de obra de todas las compañeras, pensemos incluso cómo nace el 8 de marzo, finalmente, ¿no? Esta mano de obra de las compañeras obreras, etcétera, pues da todavía otro viraje, no solo no conforme con la explotación laboral y la explotación de la división sexual del trabajo, termina siendo esta condición de objeto, mercancía, desecho, donde los cuerpos, ahora ahí sí vale la pena porque cualquiera dirá, bueno, entonces, ¿qué pasa con los miles de desaparecidos? Hay que decirlo, ¿no? El movimiento de las madres buscadoras, ¿no? Esta condición súper dolorosa, nuestros 43. Bueno, de acuerdo a esta lógica, entonces hablaríamos de que todas las cuerpas, todos los cuerpos son objeto, mercancía, desecho. Imagínense, o sea, es complicado para su texto servidora hablarlo de esta forma, ¿no? Y bueno, la doctora Valencia, Sayak Valencia, que es también, ¿no? Que siempre lo está diciendo, junto con muchas otras genias y colegas, ¿no? En cada uno de los ámbitos en nuestra región latinoamericana y en nuestro país, pues que están hablando de esto de, pues los cuerpos se terminan desechando. Y entonces por eso tenemos, ¿no? Un país que es una fosa común. Entonces dice, pues de esta forma la orientación se rige desde el horizonte del hiperconsumo y construye desde la producción simbólica los dispositivos para articular en la práctica esta violencia trans y feminicida, ¿no? Entonces, pues ahí todas, ¿no? En los cuerpos, pues no importan, los cuerpos, no, o sea, ya no, hablamos de que en sentido, desde la visibilidad, desde la mirada social, pues justo el cuerpo social, el tejido social está necrosado. Pues ahí entonces tenemos, ¿no? Lo que les hablaba ya, les anticipaba, estas pedagogías de la crueldad, ¿no? Ahí Rita Segato sí que nos ha dado todo un horizonte de sentido, donde hablamos pues de estas condiciones de cómo el heteropatriarcado pues ha tenido el tiempo suficiente para pensar en su programa, ¿no? Entonces ahí pues, ya vimos cómo este registro de la desigualdad pues funciona como un eje rector, ¿no? Y ahí la violencia es un dispositivo que propicia esta reproducción. Ahí es donde el punto esencial. Cuando nos parece normal, natural, que la vida no sea digna. Cuando nos parece natural este proyecto de la nula vida, ¿no? Cuando nos parece natural desde el espectro, incluso pensamos desde Hannah Arendt, ¿no? Que ya nos está advirtiendo, ¿no? O sea, si lo pensamos en cada una de las pautas, por supuesto, la Escuela Crítica de Frankfurt, ¿no? Incluso ayer que escuchaba a, a Maya Guiluz, ¿no? Y al doctor Víctor Holguín, bueno, pues que Bauman ya lo había hablado, ya lo estaba hablando, ¿no? Hace más de 2 décadas, que estaba pues hacia esta condición de las condiciones de la crueldad, ¿no? Y de este pacto de la nula vida, pues Rita Segato, ¿no? Hay que decirlo, lo baja de una manera donde podemos advertir, pues, cómo se transmuta, ¿no? Lo vivo, ¿no? Esto que además tiene que ver, por supuesto, en un anclaje directo con nuestros propios paradigmas, ¿no? Desde, por supuesto, todas las culturas, todos los pueblos originarios de nuestro país, de nuestra región latinoamericana, ¿no? Ahí también Silvia Rivera Cusicanqui, que la vamos más bien a ver de cerca el próximo lunes, ¿no? Y cómo se transmuta de la vida y la vitalidad de las cosas hacia lo muerto. Entonces, miren, si tenemos aquí este grabado, ¿no? Es un grabado popular de la quema de brujas, un dato interesante, siempre por eso, pese a que Federici siempre se los digo, bueno, pues sí, viene de un contexto italiano, pero que ha hecho como una investigación muy seria al respecto. Imagínense, era ya incluso de castigo que una mujer obviamente conversara con otra, ¿no? Existían estas formas de tortura, ¿no? Estos instrumentos que llegan a México, que llegan a nuestra región por este terrible ya proceso, imagínense, ¿no? Pues obviamente de la conquista y la colonia, ¿no? Y entonces, pues las mujeres
les ponían estos artefactos terribles, ¿no? Las famosas bridas, que lo que hacían era como les cortaban la lengua, ¿no? Y eran como unos tipos bozales terribles, ¿no? O las quemaban vivas o las ahogaban, etcétera. O sea, esto hablamos de que si este grabado es del siglo XIV, pasamos a esta otra imagen que les comparto, que es de Regina José Galindo, ¿no? En unas performances de hace 10 años sobre estas violaciones y cómo expone ella su cuerpo. Por ahí el lunes les dejaré una liga. La verdad es que sabe que el tiempo nos iba a comer y por eso no quise compartirles un performance que es muy largo de hace unos 4 años antes de la pandemia. Yo lo sé, en esta plataforma de comercio, de mercado de arte que es Sonamaco, ¿no? Donde justo se llama Desechos y ella, ¿no? Termina siendo un desecho, se la lleva un camión de la basura sin que la mayoría de la gente lo advierta, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta parte donde dice Rita Segato, que pues por pedagogía de la crueldad se refiere a que como es la captura de algo que fluye errante e imprevisible, perdón, como es la vida, ¿no? Algo que es, obviamente es lo que les digo, parece muy obvio, pero no. Para instalar ahí la inercia, la esterilidad, perdón, de la cosa mesurable, vendible y comprable y obsolescente, como combina el consumo en esta fase apocalíptica del capital. No, ahí vale la pena, bueno, por eso es que también se normaliza el ataque sexual. Eso es muy doloroso. Pensemos en todos los procesos de violencia sexuales de las infancias, ¿no? En esta explotación sexual, que ese es otro tema, ¿no? También habría que considerar qué pasa con el trabajo sexual, qué pasa con la regulación o no, qué pasa con lo que dice Marta Lamas, ¿no? También hay que ponerlo, no solo es decir, no, qué terrible, hay que advertir también esta agencia desde las compañeras y el trabajo sexual. Pero en ese sentido, en este consumo o en esta, les decía, en esta violencia registrada, en esta parte, por ejemplo, la trata de blancas, ¿no? Por supuesto, la pederastía, etcétera, pues ahí está esos actos de rapiña, dice ese gato, donde advierte, pues, evidentemente, la condición, ¿no? Que ayer lo veíamos con Bauman, de deshumanización, ¿no? Entonces, es lo que les decía al principio, esta cosificación de la vida, ¿no? Entonces, dice la propia Cerato, pues van a basurales, ¿no? O sea, son el basurero, es la fosa, ¿no? Y ahí son incluso estos, digamos, de esta desarticulación de la vida. Entonces, ahí sí tenemos como este gran problema, este dolor que vamos como aumentando y que va creciendo. Y frente a eso, por eso les digo, es muy importante advertir qué pasa entonces con esta normalización de la violencia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en términos de advertir qué es y no violencia en las instituciones? Nosotros hablábamos justamente el miércoles de, bueno, está muy bien, ¿no? Que el Estado, que por supuesto las universidades, que también, ¿no? Que los distintos mecanismos rectores, que las instituciones se dan cuenta, ¿no? Y están advirtiendo y estén eh, destinando recursos, ¿no? Monetarios, humanos, etcétera, para justamente erradicar la violencia. Pero ¿qué pasa también cuando solo se queda en esta parte del discurso o cuando realmente sí hay un acto, ¿no? Vamos a hablar de buenas voluntades, pero no es suficiente? Eso es un gran tema, eso es un tema que hoy por hoy, pues es lo que nos da cita acá, ¿no? Hay muchas investigaciones recientes, también hay que hablar de esta condición post-pandémica, donde también pues hubo este tiempo y también de esta, digamos, cambio social que se registra después de la pandemia. Y es muy importante advertir que, bueno, también hay una normalización. Entonces, como dice Varela Guinot, dice la normalización de estas prácticas en el sentido de la violencia en la universidad, que pueden verse como socialmente aceptadas, hacen más difícil su atención de tal manera que se corre el riesgo de seguir reproduciéndolas.
Así que desde las instancias de toma de decisiones se pueda comprender el impacto que ello puede generar en el orden social dentro y fuera de las universidades. Ahí, por supuesto que es muy complicado, por supuesto que tenemos, ¿no? Todas las, pareciera, no solo en la universidad, pues lo hablábamos hace unos minutos, ¿no? En términos sociales, pues parece, pues todavía si tenemos este programa, es todas las de perder, ¿no? ¿Cómo? Porque no es solo lo que pasa dentro de la universidad. Eso es algo que sí tenemos que repensar, si me lo permiten. Es también, por supuesto, es que, ¿qué está pasando fuera de la universidad? Si la universidad la tenemos que ver como un espacio seguro, eso es obvio, pero tampoco, como les digo, parece que no lo es. También, ¿qué está pasando? Que ahí como agentes educativos, como por comunidad estudiantil, tenemos que pensar y replantearnos estas condiciones. Como una de las estrategias, por supuesto, pues tenemos esta transversalización de la perspectiva de género. Ahora, esto no es que sea la panacea, hay que hablarlo, ¿no? Y por supuesto, es un tema escabroso, es un tema que evidentemente en cada una de las unidades de género de nuestras unidades, de todas las universidades, pues es el tema, ¿no? Lo hablábamos en las jornadas sociológicas hace casi un año cuando eh, se hizo esta mesa, ¿no? Con los distintos organismos de distintas universidades, la ENA, la Ibero, la UNAM, por supuesto, Unigénero, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y ese es el gran problema, ¿no? No son suficientes los recursos, ¿no? La transversalización, pues evidentemente tiene que ver con visibilizar y analizar estas relaciones de poder existentes entre los géneros, ¿no? Ahí, ojo, como se los digo, no es solo esta condición hacia las mujeres, tiene que ver, ¿no? Entre las relaciones entre hombres y mujeres, pero también dentro de las identidades, ¿no? De la disidencia e intervenir mediante una agenda y acciones a fin de modificar los mecanismos de violencia existentes. Es decir, lo que propone la transversalización, y eso es como, pues evidentemente les digo, no es la panacea, pero hay que dejarlo muy claro, son advertir mecanismos que promuevan la cultura de paz, esto también vamos a hablar junto con el discurso, la próxima sesión el lunes, que promuevan evidentemente la absoluta erradicación de todas las violencias que hemos visto el día de hoy y de la violencia de género y mediante una agenda y acciones hacer que esto no solo, o sea, que hagan de cuenta que así como el heteropatriarcado tiene su agenda, ¿no? Y ha sido su programa, pues la transversalización es otra para generar un verdadero cambio social, ¿no? Es decir, la perspectiva de género y diversidad en todas sus acciones lo que propone es avanzar en la generación de acciones que permitan esta transformación. Ahora, podemos decir, y eso por supuesto, ¿no? Todos los mecanismos rectores lo dirán, pues es que no es tan fácil. Ese es el gran problema, esa es, ¿no? La condición. ¿Qué tendríamos que estar advirtiendo nosotras, nosotros, ¿no? Tanto desde la parte hay que hablarlo individual, pero también social. Y aquí, eso sí, como agentes educativos, pues sí, no darnos la oportunidad de repensarlo y de trabajar de manera comunitaria, ¿no? E institucional. Entonces, aquí hay una imagen que yo sé que va a causar, ¿no? Que causa. Pues esta es justamente la imagen, es la imagen madre de donde nacen los famosos y controversiales tendederos. ¿No? Eso que hablábamos el miércoles, ¿qué pasa con las prácticas entonces en torno? Ya hablamos en ese sentido entonces de la transversalización institucional. ¿Qué pasa a nivel colectivo? ¿Qué pasa con las colectivas y con los grupos y con los feminismos como, ¿no? Como movimientos sociales, como formas de lucha? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que también vemos en estos procesos, junto con un acompañamiento, ¿no? Aquí tenemos a una maravillosa y joven Mónica Mayer en 1973, cuando después de regresar, más ella fue alumna de Judy Chicago, ¿no? O sea, ella estuvo en San Francisco en su maestría, regresa y hace el famosísimo tendedero, como esta práctica, ¿no? Artístico-política, donde identifica cuáles son las violencias.
¿no? Y en ese, si estamos hablando, o sea, una cosa maravillosa que ella lo sigue hablando, casi, ¿no? 50 años después es justo, tampoco no es que cambie, ¿no? O sea, que esas violencias que ha ido ya desmontando a lo largo de su vida artística y de las cuales que ella hace este proceso, ¿no? Se han apropiado todas, ¿no? Las colectivas a lo largo de la región, ¿no? Y de las universidades, etcétera, pues son esos mecanismos de denuncia. Aquí hay un gran problema, ¿no? ¿Hasta dónde también podemos advertir esas denuncias? Y el gran problema de esta transversalización es, bueno, la efectividad de las denuncias, de las prácticas, ¿no? De los acompañamientos. Entonces, pues eso que justo pues desde los organismos rectores y judiciales es que si no hay una pauta judicial, pues la denuncia pues no existe, es como si no existiera, pese a que se está visibilizando. Y pese a que también hay que decirlo, es muy doloroso, pero también muchas veces el abuso, ¿no? Que se hace de ciertas prácticas, como lo hemos visto, o sea, que hasta dónde ciertos organismos rectores a veces solo usan, pareciera que el género, y eso es, hay que hablarlo también, hay que ponerlo en tensión. El género no es que sea solamente un adorno, ¿no? O una entrada más votos, ¿no? O a que todos entonces somos, esto es bastante triste y termina siendo como la entrada a lo políticamente correcto, ¿no? Y entonces, imagínense, ahí es doblemente violento y termina desarticulando toda una vida de lucha. Entonces tenemos, por ejemplo, también en este performance con Lorena Wolfer, ¿no? Con ese mapa donde ella misma, ¿no? Está como advirtiendo en su cuerpo, donde ella, ¿no? Y también los testimonios han sido violentadas, ¿no? Ahí eso es también importante y ver también, ¿por qué pongo estos ejemplos desde las prácticas artísticas? Porque esto nos ayuda también a visibilizar estos horizontes, ¿no? De sentido también, y esta correlación de lo artístico político con las prácticas políticas de base. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, esto que hacía Maris Bustamante con Mónica Mayer, con el desaparecido grupo, ¿no? En la época de los grupos, en los 80, de Polvo de Gallina Negra, ¿no? El mal de ojo para el violador. Entonces, si me lo permiten, voy a ir cerrando ya. Quisiera cerrar con este pequeño video. Permítanme, voy a regresar un momento. Creo que, y para dar al menos unos minutos a nuestra ronda de preguntas y comentarios. Déjenme, permítanme un segundo. Okay. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni
El presidente. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. El violador eres tú. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños, dulce y sonriente, ven a tu amante carabinero. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. Bueno, pues justo con esta parte, ¿no? Con este performance de la tesis, este performance que además se da meses antes de la pandemia, en el 2019, pues imagínense, ¿no? Todo lo que ocurre, ¿no? Y lo que sí quería que vieran es justo, ¿no? Este aquí, ¿no? En la performatividad y la práctica, también cómo podemos advertir, es algo muy concreto, ¿no? Que mediante las prácticas, también artístico-políticas, estético-políticas, desescalamos, ¿no? Proponemos, desescalamos ese sistema de violencias, también pueden permitir esta socialización, esta visibilización. Digo, por más fuerte que suene, ¿no? Que decir que violador eres tú, ¿no? Advirtiendo a este proceso, este proyecto heteropatriarcal, que además ha sido un performance que incluso, ¿no? En marchas del 8 de marzo, en distintas colectivas, se ha reproducido, ¿no? En este sentido, en el más, digamos, orgánico del performance, pues advierte también esta condición, esta discursividad, ¿no? De quienes integran estos procesos de lucha, ¿no? Entonces, justo cuando por ahí preguntaban que quienes, cómo entender las prácticas, ¿no? Contemporáneas, ¿no? De esta cuarta ola de la que ya hablaremos el lunes, pues uno de los mecanismos es también advertir, tiene que ver incluso con esta reproducción también de los discursos y sistemas, tiene que ver también con los mecanismos de lucha, ¿no? Pero también de estas reapropiaciones, ¿no? Sin que esto, digamos, entonces no es original, no, eso si ya habláramos, ¿no? Totalmente de movimientos sociales, bueno, en el sentido de las prácticas, ¿no? Y de la cuerpa, de los cuerpos, pues lo es todo, ¿no? En esta sobreexposición y la condición o consumación de este discurso en contra de estos órdenes, ¿no? Pero acá, regresando y cerrando con esta eh, transversalización que es totalmente importante, que es propositiva, que tenemos que, pues sí, hoy por hoy, que además está generando, aquí ver también estos horizontes del sistema de cambio mediante los movimientos sociales, ¿no? Entonces, si estamos advirtiendo un horizonte de cambio desde la institución, en este caso desde nuestra muy querida universidad, nuestra casa abierta, pues tenemos también que nosotros como agentes de cambio, como agentes educativos, como comunidad estudiantil, pues también hacer nuestra parte, ¿no? La institución tampoco camina sola y eso es algo que también hay algo por ahí de este cambio, pues no podemos seguir con esta mirada paternalista, ¿no? Que la institución lo haga todo, las rectorías lo hagan todo, ¿no? Es que también ahí está todo ese proceso, ¿no? Y por supuesto, atender y observar y analizar debidamente cuáles son esos momentos, ¿no? Y han sido los momentos de violencia y también si somos, ¿no? Reproductores de esa violencia, ¿no? Entonces, yo iría cerrando por ahí. Yo les agradezco enormemente. Era una charla que es muy compleja, que se quedaron muchas cosas por ahí. Pero entonces, pues al menos estos minutos me gustaría escucharles. Creo que por desgracia se cortó ¿cómo se llama? Transmisión en vivo.
pero me encantaría como escucharles qué dudas o qué comentarios tienen por ahí. Sí, Arled, adelante, bienvenida, por favor. ¿Ya me escucho? Hola, buenas tardes. Yo soy la licenciada Reyes Guzmán, tengo 24 años, soy licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, y voy a dar una aportación respecto al tema de la violencia que nos presentó en esta mañana. El tema me hace alusivo porque usted nos compartió relaciones en las cuales nosotros no somos, ¿cómo se llama? Expuestos a no ser víctimas de la violencia. En este caso empezaba a mencionar de los tipos de violencia que nosotros estamos expuestos hoy en día, y esto pues sucede no solo con hombres, sino también con mujeres. Entonces, si nos damos cuenta, hay una condición de patriarcado que en la sociedad que repercute lo que son las normas de comunicación, las normas de socialización, y esto pasa a arrollar lo que es la integridad de las personas. Porque cuando nosotros vemos que en la sociedad actual hay muchos feminicidios, hay muchos robos, secuestros, extorsiones, todo ese tipo de violencia desencadena en un acto de agresión que muchas veces, a veces se hace con forma intencionada, a propósito, pero también con la intención de lastimar a la otra persona que a veces no tiene culpabilidad en algo, pero que sin embargo pasa a ser arrollada como tal en este sentido de la violencia. Y lo digo yo porque aquí en la entidad donde yo vivo, que es en la entidad de Morelos, hay muchísima, se ha desencadenado últimamente lo que es la violencia, no tan solo física, sino también la violencia en internet, pero también la violencia cuando las personas recién salen de sus trabajos por las noches, que luego las personas no tienen nada que ver en asuntos legales o algo así, pero que sin embargo son arrolladas por condiciones violentas de manera brutal o incluso con la propia muerte. Entonces, como usted lo mencionó, es una situación pues muy lamentable la que estamos viviendo, porque si bien hay una relación que rompe con la relación unidad individuo, pero también con la relación social que entablan las personas en la comunidad, también es ese factor que lleva, aunque una sociedad sea violentada, pero también a una sociedad a generar esas formas de agresión, esas formas de violencia que imperan en la comunidad actual. Lo digo porque de alguna manera yo cuando estudié la licenciatura en sociología, yo llevé una materia que se llamó inseguridad y violencia, e incluso también cuando yo llevé un diplomado para titulación, ahí yo abordé un módulo que fue violencia de género, un problema de salud pública mexicana. Entonces, todo esto, lo que usted nos comentó, nos brinda expectativas, porque con tantas manifestaciones que han hecho los grupos feministas, pero también con las manifestaciones que se han hecho para poder pedir una disminución con la violencia, pues de alguna manera vienen a traer como significados muy llamativos, no tan solo para la sociedad, sino también para mejorar ese sentido de identidad, ese sentido de igualdad, porque si bien lo mencionó, estamos expuestos a diferentes tipos de violencia, como es la física, la económica, la social, la psicológica, etcétera. Pero también de esos tipos de violencia también hay otro tipo de condición que impera en esta sociedad, o que de alguna manera lleva a que una sociedad sea sometida en la cuestión de la violencia, y muchas veces la persona que propicia el acto de agresión es porque en realidad pues no tiene como un fundamento de valores, sino que en la familia en que se desarrolló, desde ahí empieza el mal crecimiento, pero también desde el mal entendimiento de los padres hacia los hijos, porque a veces los hijos cometen actos que no son adecuados, pero que sus padres los consienten. Entonces, todo eso tiene que ver no tan solo en el mundo en el que nos desenvolvemos, sino también de la manera en cómo nosotros damos a conocer nuestra empatía, pero también de qué manera nosotros poder conceptualizar la violencia, o cómo poder medir estas cifras de violencia a través del violentómetro que usted nos presentó, y que también yo lo abordé en el diplomado que fue para titulación, que cómo son las diferentes formas de violencia y en qué nivel está el color del semáforo, si el rojo, el amarillo o el verde, y ver de qué manera nosotros podemos contribuir a disminuir los riesgos de la violencia. Claro, Arled, y además esto que nos compartes, te lo agradezco enormemente, pues es sumamente muy valioso, ¿no? En esta parte, como también, en el caso de que vienes nos acompañas desde la Universidad de Morelos,
¿no? Y cómo vemos, pues todas, es lo que digo, todas las universidades, claro que están advirtiendo y viendo las problemáticas, ¿no? Y el horizonte, pero es ver también estas condiciones, estos mecanismos que en ese sentido, desde las ciencias sociales, la sociología, la antropología social, el derecho, ¿no? La psicología social, pues nos permiten también advertir también esas condiciones, tanto dentro del contexto, pero también qué estrategias, qué prácticas, qué pautas podemos hacer, ¿no? Desde las relaciones, desde las instituciones, para que justo la transversalidad, pues, funcione, ¿no? Y que no sea un discurso que, por supuesto, ya desde nombrarlo, ya estamos en otro paso, ¿no? Entonces, Arlet, como siempre, te agradecemos muchísimo, ¿no? Tus valiosas aportaciones, porque eso también nos da cuenta de cómo también ustedes, ¿no? Siendo esta generación, siendo también quizás para muchos, no siempre les decía, el gran problema de que también en ese sentido el capitalismo y el heteropatriarcado se haya apropiado de conceptos como la agencia de cambio, ¿no? Que fue como el epítome de el cambio de la globalización cultural hegemónica, pero hoy por hoy podemos hablar de otra agencia, de otro principio de agencia, ¿no? Desde la comunidad, ¿no? Entonces eso, digamos que eso también ya nos da otro perfil, ¿no? Más allá de estas condiciones y de los programas, de las pedagogías de la crueldad y la violencia. Muchas gracias, Arlet. ¿Alguien más por ahí? Ok, bueno, pues creo que en esta sesión es una pena que se haya cortado un poco la transmisión. De todos modos, supongo que el video lo subiremos este, completo en unos minutos. Pero el siguiente lunes, el próximo lunes, entonces, iremos cerrando debidamente con esta visibilidad. ¿Qué pasa con el lenguaje inclusivo? ¿Qué pasa con el discurso? ¿Y qué pasa también con las prácticas? Un poco por eso también quise cerrar con este performance, porque veamos también estas prácticas, los discursos, y por supuesto que tiene un anclaje directo con los mecanismos de lucha y con estas formas, ¿no? Donde podemos también desde el lenguaje, lo que lo cifra, el lenguaje finalmente, como bien lo decía Bourdieu, pues está estructurando, ¿no? En estos hábitos son esas estructuras, ¿no? Estructurantes que pues estamos ahí cifrando culturalmente nuestra identidad. Y aquí eso también es esencialmente importante, ¿no? También advertirlo. ¿Por qué? Porque, ¿no? Y por supuesto que es razonable que dudemos. ¿Será necesario que hablemos en lenguaje inclusivo? ¿Será necesario que hablemos como todas, todes? ¿Por qué el cambio? También es importante, ¿no? Advertir por ahí. Por supuesto, lingüistas que yo admiro y reconozco como la doctora Compani dice, no. O sea, desde la lingüística esto no lo podemos hablar. Esto no es admisible, ¿no? Pero, ¿y qué está pasando cuando se está instituyendo? ¿Perderá también eficacia? ¿No? Hay un ejemplo muy claro, muy rápido. Es como cuando el graffiti se institucionalizó, ¿no? Entonces ya ahora pues se volvió un arte mural, que es igualmente valioso, pero ya no tiene este punto político, porque ahora pues la alcaldía me da el espacio y la pintura, es decir, me dan permiso. Es como esta parte, ¿no? ¿Qué pasa ahí entonces con estas fisuras desde lo político? Entonces un poquito vamos a hablar, es algo muy complejo, es algo también apasionante, ¿no? Y vamos a terminar un poco con cuáles son estas pautas y prácticas de estos feminismos contemporáneos del cual ustedes, ¿no? Gracias, quienes nos acompañan en la comunidad estudiantil, ¿no? Son parte o están cercanas o a lo mejor tienen muchas dudas. También es cierto, hay una cosa que siempre les digo, ¿no? En clase, no es obligatorio, o sea, no es porque yo soy mujer y soy igual a feminista, ¿no? También hay que poner en tensión y en duda qué pasa con las prácticas de lucha. Entonces, bueno, sí creo que no hay ningún otro comentario, duda, como siempre les digo, reclamación. Que todo bien hasta acá, perfecto. Bueno, pues entonces nos vemos el lunes en punto de las 11, ¿no? Me parece que igual
será por este Zoom y también tendremos esta transmisión en vivo y también se subirá el video, ¿no? Les agradezco enormemente su compañía, su presencia y bueno, me despido, deseándoles un excelente fin de semana y pues sigamos repensando, es totalmente importante. Gracias a todas, a todos, excelente tarde.